Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas todos virtualmente aquí al Instituto Cultural Boliviano Alemán, el ICBA en Cochabamba. Hoy tenemos el agrado de compartir con ustedes, también a través de la página del Goethe-Institut, este evento presencial en el que tenemos dos invitados de lujo. La invitada principal es la directora del Goethe-Institut de La Paz, señora Sabine Hensch, quien modera y ejecuta estos conversatorios en el marco del ciclo de eventos titulados Kultur spricht Deutsch, Cultura habla alemán, y que hoy tiene al segundo invitado de lujo, que es Marcelo Pasoldán, director de la editorial Nuevo Milenio en Cochabamba, y a quienes doy la más cordial bienvenida. Voy a pasar el micrófono a los participantes del evento de esta noche. Bien, gracias Larissa. Es un gran honor de estar en Cochabamba por primera vez. Esta serie está fuera de La Paz, en viva y vía Facebook, Cultura habla alemán, Kultur spricht Deutsch, que es una serie de eventos. La idea para esta serie tuvo mi colega María Tabel, mi colega cochabambina de La Paz, está conmigo acá, me alegro mucho sobre esto. ¿Qué es Cultura habla alemán? La idea es que invitamos a bolivianos y bolivianas que aprendieron alemán con nosotros o sin nosotros, que estudiaron en Alemania o trabajaron en Alemania, que quisieran compartir sus experiencias con el idioma alemán y con Alemania, vivir en Alemania, todo eso con un público boliviano. Antes de introducir muy cordialmente a nuestro invitado, quisiera mencionar que tenemos hoy una fecha histórica para alemanes, por dos razones. Una es la parte más triste y más oscura en la historia de Alemania, que es el 9 de noviembre en 1938, que es conocido como Reichskristallnacht o Reichspogromnacht, que fue el inicio del Holocausto en Alemania. En esta noche destruyeron tiendas de judíos, por eso Reichskristallnacht, los vidrios se rompieron. Al mismo tiempo quemaron libros de autores judíos, y por eso esta fecha nunca vamos a olvidar, y quisiéramos, es un gran desafío, pero es muy importante para mi generación también de decir nunca jamás. Al mismo tiempo, el 9 de noviembre en 1989 marcó algo completamente diferente. Fue un día con mucha alegría cuando cayó el muro que dividió nuestro país y la ciudad de Berlín. Entonces, como cada cara tiene dos lados, eso es así, esa es la cara fea del Holocausto y la caída del muro que marcó el proceso de la reunificación de Alemania. Y yo quisiera mencionarlo también hoy porque vamos a hablar también sobre literatura. Por eso, primero, mil gracias otra vez a Larissa Arancibia y su equipo, que podemos estar acá para hacer Cultura habla alemán con un verdadero cochabambino. Y de introducir a Marcelo Pasoldán, necesito algunas notas porque es tanto que se puede mencionar. Porque Marcelo Pasoldán es editor, escritor y economista en matemáticas, maestría en finanzas, posgrados en economía con estadías en universitarias extranjeras, no solamente Alemania,
sino también en Estados Unidos, Holanda y Alemania, donde fue también profesor por un semestre. Vamos a hablar sobre eso un poco más tarde también. En 1996 fundó la editorial Nuevo Milenio, siendo su director y editor labor fundamental para la literatura boliviana de finales del siglo XX y del siglo XXI. Su trabajo ha sido muy importante para conocer a escritores trascendentales en el panorama literario boliviano. Fue también el fundador y su primer director de la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba, y hoy en Nuevo Milenio es un muy importante miembro de la Cámara Departamental de Libros en La Paz también. Y siempre es uno de los mejores estancias en la Feria del Libro de La Paz también. Esta charla tiene cada vez 3 partes, es decir, vamos a hablar un poco sobre tu experiencia con el idioma alemán y tu estadía en Alemania, que no estuvo en las grandes ciudades, sino en un lugar poco conocido que se llama Feldafing, que es cerca de München, en Bavaria. Y Feldafing no es un lugar urbano, es más un lugar casi rural. ¿Ya? Y eso, claro, tiene que ver también por el objetivo, porque estuviste en Feldafing. Quizás comenzamos un poco con porque yo te quisiera pedir y compartir tus experiencias en una provincia en Alemania, en el sur de Alemania, donde la gente no habla alemán, sino bávaro, que no es un dialecto. Ya existen diccionarios, porque para nosotros es como yo soy de Alemania del oeste, es casi un idioma extranjero. Por eso, ¿por qué llegaste en Feldafing? ¿Y cómo fueron tus experiencias en esta provincia con el idioma y con la gente en Alemania? Bueno, buenas noches. Ya Sabina me ha presentado. Te agradezco por la invitación. Aquí estar, creo que recordando mi época de hace ya casi 24 años en Alemania es increíble. Y también saludo a María, a Larisa y a Larisa. Sí, bueno, yo la primera vez que fui a Alemania fue el 96. Yo había terminado de estudiar en Estados Unidos en el 93, hice un posgrado allá y hablaba inglés. Entonces en el 96 tenía que ir encargarme de una delegación de productores bolivianos que iban a una feria en Alemania. Y yo hablaba inglés, entonces claro, llegué en el 96 por primera vez a Frankfurt. Y claro, fue mi primer choque cultural porque por supuesto, te conté la anécdota de llegar a Alemania y irme a comprar una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola a la estación central, y claro, llegar de un país como Bolivia, llegar a un país tan desarrollado como Alemania, tenía un choque cultural de entrada, pero claro, se suavizó por el tiempo que estuve muy poco tiempo. Volví el 97 y el 98 me gané una beca de la DSE de esa época, ahora creo que ha cambiado el nombre de la Deutsche. Y llegué el 98 por primera vez a Alemania como estudiante para un curso de mercadeo agropecuario. Yo trabajaba en un programa de promoción de exportaciones de Bolivia. En esa época todavía no se conocían los productos bolivianos como el café, la quinoa, la soya, la castaña o el cacao, que ahora son más o menos comunes. Trabajamos con ese tipo y fui a Alemania a desarrollarme. Hay una cosa distinta es cuando llegas a Alemania como turista, si quieres, por muy poco tiempo, y otra cosa es cuando vives en Alemania. Y uno de los mayores choques culturales que teníamos, vivíamos en esta área rural, en Feldafing, que nosotros vivíamos prácticamente en un monasterio. Creo que la intención
la intención de vivir en Feldafing era porque estamos alejados de la ciudad y estábamos casi un monasterio excluido de todo, entonces era mucho más fácil para nosotros estudiar y no tener la tentación de salir al teatro, al cine o a comer finalmente, ¿no? Entonces estábamos mucho tiempo y el lugar tenía todas las condiciones, incluso había un bowling dentro de nuestro centro de estudio. Y éramos varios expertos de la región, entonces por supuesto podíamos quedarnos ahí muy fácilmente. Pero por supuesto, como todo, teníamos la tentación de ir a conocer Múnich y nos decían el tren va a salir a las 10:02 de la mañana o a las 3:05 de la tarde o a las 7:00 y va a volver. Claro, y nosotros en nuestra primera mentalidad latina era, así como no existe eso, digamos, no va a salir 10:02 y no va a salir 10:03, digamos, ¿no? Y no había forma, lo hemos tratado de comprobar, de que el tren saliera un minuto más tarde o un minuto menos, o sea, siempre salía 10:02. Y esto era una cosa súper interesante porque parece un dato menor, pero sí nos ayudó a nosotros a tener esa precisión y esa percepción del tiempo que tiene Alemania y los alemanes, que es sumamente importante para ellos. La cultura en Alemania en torno al tiempo, al horario, es tremendamente distinto al nuestro. Nosotros te dicen voy a estar a las 10 y puede ser que esté a las 10:30, 11:45, 11. Y así eran todos nuestros facilitadores, así eran los directores del curso, nuestros profesores. Entonces, todos era, hoy día pasamos de tal a tal hora tal, vamos a viajar a tal lugar, vamos a hacer tal y tal trabajo. Entonces, todo comenzó a esquematizarse mucho mejor para nosotros. Y claro, al comienzo eso generó nos violentaba muchísimo, ¿no? Porque somos latinos y estamos acostumbrados a manejar el tiempo, no que el tiempo nos maneje o como fuera el caso. Pero en todo caso fue una cosa muy interesante de vivir en Alemania, esa experiencia de estudiar en ciertos horarios, ciertas clases. Y claro, como íbamos a Alemania, empezamos a aprender un poco de alemán, que era, nos dieron una clase que se llamaba Alemán para sobrevivir. Se llamaba el curso así. Yo creí que iba a ser relativamente fácil el alemán, sabiendo inglés, sabiendo español, pero creo que eso es parte de un mito. En realidad el alemán es una cosa totalmente distinta al inglés y seguramente hay palabras que se parecen, cosas que se parecen, por supuesto, pero el alemán es totalmente distinto a nosotros, ¿no? Sí, eso es cierto, no es fácil de compararlo, aunque el vocabulario a veces hay paralelas o fuentes históricas de entendimiento. Pero es decir que solamente tú hiciste un curso para sobrevivir, es decir, para la vida cotidiana, ¿sí? Eso claro es otra cosa, pero sabemos que en Bavaria el idioma es diferente y la gente también, ¿ya? ¿Cómo fue esta experiencia? Porque en las grandes ciudades en Alemania es diferente, ¿ya? Pero en las provincias no puedes expectar que la gente habla español o inglés o otra lengua extranjera. ¿Y cómo fue esta experiencia para la vida cotidiana con la gente de esta región? Bueno, yo cuando llegué, claro, estaba confiado en que el inglés me iba a salvar, ¿no? O sea, que el inglés era suficiente para Alemania y que realmente el alemán podía ser como un segundo idioma, pero no era así. El alemán era el alemán y el inglés era totalmente distinto. Me sirvió muy poco. Es más, yo te podría decir que cuando íbamos a algunos lugares, y claro, nuestro primer alemán era más escaso, si quieres, más, ¿no?, de palabras sueltas, y trataba yo de hablar con alguna gente en inglés.
y algunos alemanes, bávaros en inglés, y eso los violentaba y hasta los enojaba, te podría decir, ¿no? Y eso era el bávaro de Múnich, ¿no? De Múnich, que era sumamente reacio al inglés, ¿no? O sea, y otra de las cosas, claro, como hacíamos un trabajo de campo muy importante, entonces podíamos salir a la Bavaria rural también y conocer los bávaros dentro de... Y claro, eran para nosotros hasta, ¿cómo te podría decir? Hasta pequeñas tribus con pequeñas banderas, eran como, o sea, era parte todo de una Bavaria, pero además gente así como pequeñas tribus y fragmentados y cada uno con hasta con sus modismos, con su propia forma de interpretar las cosas. Y claro, era distinto, ¿no? Y llegábamos a algunas zonas rurales y algunos productores, y claro, nos decían, que eso nos sorprendía, a mí me sorprendía muchísimo, nos decían, bueno, sí, nosotros somos campesinos alemanes, ¿no? Y claro, llegábamos a sus zonas y a donde producían sus pequeñas fábricas, sus camiones, sus condiciones eran pues como probablemente las industrias más grandes que aquí, sino más. Pero sí era un choque cultural, todo era distinto, porque además el alemán bávaro es totalmente distinto, ¿no? Tú sabes eso mucho mejor que yo. Sí, es verdaderamente otra cosa. Pero ¿cómo reaccionan? Por ejemplo, tú mencionaste también lo que hiciste en la feria en Frankfurt sobre los productos que ahora son muy conocidos. La quinoa, por ejemplo, ahora es como un alimento muy conocida, muy popular. En cada supermercado hay quinoa, pero la gente no sabe de dónde es. Que es de Bolivia, Bolivia tiene una variedad de quinoa, pero quinoa ahora es conocido. Durante este tiempo que mencionaste, ¿cómo reaccionaron la gente? Porque quinoa no fue conocido durante este tiempo. Ya era conocido, pero no, claro, no con el conocimiento que se tiene ahora de la quinoa. Pero aquí también hay un tema interesante por ejemplo, la quinoa es un buen ejemplo. Nosotros exportamos la quinoa en grano, y el alemán, o sea, es la materia prima. O sea, eran dos visiones, ¿no? O sea, tú exportas materia prima o exportas un producto final si quieres, y ya llega a Alemania como una materia prima que va a ser industrializado. Y te puedo decir, yo hice un recorrido por hartas ciudades en Alemania, no solamente en Múnich, también estaba en Berlín, o en Hamburgo, en Colonia, en varias ciudades en Alemania, donde la industrialización de la quinoa, desde insuflados, pastas, o sea, es inmensa, cosa que ni siquiera hemos logrado en Bolivia. O sea, el alemán tiene una percepción totalmente distinta de los alimentos, y una de las cosas que también es totalmente idiosincrático y distinto entre nosotros y Alemania es que, claro, en Alemania casi el 70% de lo que ellos consumen es importado en cuestión de alimentos, ¿no? Nosotros somos autosostenibles, o sea, obviamente importamos alimentos, pero tenemos una gran producción tanto de hortalizas, lo que fuera, y en Alemania no. Entonces la industria depende de la importación. Entonces la calidad de la materia prima que entra a Alemania es fundamental para los alemanes. Entonces yo he trabajado en el caso del café muy de cerca con alemanes. Tenía un amigo alemán, nosotros desarrollamos desde las tazas, desde el taseo, traíamos y llevábamos café a Alemania. Entonces, claro, siempre como materia prima y como desarrollo, ¿no? Pero las percepciones y las concepciones sean distintas, nosotros como materia prima o como producto final y ellos como materia prima, ¿no? Pero se iba conociendo, pero en qué se podía aplicar la materia prima, ¿no? No es que es muy raro, ahí por supuesto en Alemania puedes conseguir la quinoa en grano, pero no era la intención, nunca fue la intención. Sí, eso es una gran diferencia, como también como mencionaste el café. Yo siempre recordaba
poco antes de mi primer viaje a Bolivia, yo descubrí en una tienda especial en un lugar lejano, en el este, en el noroeste de Alemania, en Warnemünde, al mar Báltico, una tienda de especialidades de café. Y acá descubrí un café de Bolivia que fue excelente. ¿Ya? Lamentablemente esta tienda ya no existe, ¿ya? No sobrevivió, pero yo pensé, probando este café, oh, fantástico, voy a Bolivia, puedo tomar este café cada día. Pero cuando llegué en 2018, yo estuve confrontada con Nescafé. ¿Ya? Y eso fue un choque. O sea, no puede ser, eso es un país que produce el mejor café del mundo y nosotros tenemos que tomar Nescafé, que para mí no es café. Y por eso, pero eso es el principio, ¿ya? El café como producto sale del país para llegar en Alemania no como materia prima, sino como café listo para preparar, ¿ya? Pero bueno, es un largo camino desde los productos agropecuarios a la literatura. Pero antes de hacer este camino, yo quisiera preguntarte otra vez sobre cómo fue tú estudias en Alemania, fue una carrera con estudiantes internacionales o tú fuiste el único de Latinoamérica. ¿Cómo funciona la comunicación entre los estudiantes? Antes de responderte, me acuerdo una anécdota que es súper interesante y que mezcla un poco este tema de los productos que hablábamos y de la idiosincrasia alemana. Muchos años después yo desarrollé una metodología que se llamaba matrices de rentabilidad económica, que tenía una función desde trasear, es una buena definición, el producto desde el productor, en Bolivia en este caso, hasta el consumidor en Alemania. Y trabajamos para un informe de Naciones Unidas que se llamó La Otra Frontera, y ese informe, yo estaba el economista encargado de hacer las matrices, que las inventé yo, y ese informe ganó el premio, fue el documento más importante de Naciones Unidas ese año, fue el documento más importante y a nivel mundial, o sea que fue un lindo trabajo de equipo, fue gente maravillosa. Pero sí, también me contrató la Embajada de Holanda, hice muchos trabajos para la Embajada de Holanda en Bolivia, y fui a hacer esto porque yo iba desde el productor, desde en el caso de la quinoa en el altiplano orureño, en el café en Yungas de La Paz, en cacao en Alto Beni en La Paz también, y en castaño que se llama en Pano. Pero bueno, contraté una persona en Berlín porque íbamos a ver una tienda que está especializada en productos ecológicos que vendían productos bolivianos de quinoa y café y algunas otras cosas. Fuimos en el auto de ella y llegamos a esta tienda en Berlín y nos tocó una tormenta de nieve en Berlín que era impresionante. Para mí nunca he estado en una tormenta de nieve desde no sé cuántos grados serían, menos cuántos grados, es una locura. Y claro, parqueamos el auto y nos fuimos caminando con la alemana a la tienda. Y ella me dice, se da cuenta medio camino y con esta tormenta, y me dice, no le he puesto la moneda al parquímetro. No le querían parquímetros en Berlín, bueno, y me dice ella, no he puesto, y era €1, no sé, una cosa mínima, ¿no? Y yo le digo, como buen latino, le digo, o sea, olvídate, le digo, que no creo que me llegue un policía a decirle algo, después de esta tormenta no va a salir nadie, le digo, vamos mal, le digo, ¿no? Y me dice ella, no, me dice, no puedo, tengo que volver, me dice.
Digo, ¿por dónde uno vas a volver? Le digo, no, y me dice, sí, tengo que volver. Le digo, bueno, tú vuelves, yo soy latino, yo me voy a la tienda. Así que yo me fui a la tienda y ella volvió, caminó con esa tormenta, regresó a ponerle un aero a su auto, al parquímetro, y volvió a la tienda. Claro, ella estaba congelada, literalmente. Sí, volviendo a la pregunta tuya, sí, en el 98 cuando estudié en Alemania, en Feldafin, éramos expertos latinoamericanos en mercadeo agropecuario. Yo obviamente era experto de Bolivia en esas cosas, trabajaba en un proyecto de USAID en programa de exportaciones. Yo, ves mi lado, estás viendo mi lado economista que lo estoy destapando. Y éramos varios expertos latinoamericanos, yo por Bolivia, y habían profesores, bueno, de todas partes, principalmente los que le llaman ellos facilitadores, porque el proceso, ellos en la DS esa época, no sé cómo es ahora, consideraban que el profesor estaba al mismo nivel de los estudiantes y lo único que hacían era facilitar el proceso de aprendizaje. Entonces, yo en 98 fui como estudiante, hicimos este libro, que es este curso de capacitación internacional, y sí, para que veas ya mi atracción por el tema de los documentos y los manuales y esas cosas. Y 2 años después, ya la DSE, porque fui, no sé si uno de los mejores alumnos del curso, me invitaron 2 años después como facilitador del curso, ¿no? Del mismo curso como profesor. Entonces, y fue una experiencia muy dura, y además también es una anécdota bien bonita, porque cuando yo me tocó enseñar, éramos 2, había una profesora uruguaya también, y estábamos enseñando, y la profesora uruguaya, 3 semanas antes de que acabe el curso, se tuvo que volver a Uruguay, y yo tenía que suplirla ahí en sus clases. Y yo le digo a Luder, que se llamaba el director del curso, un alemán, y le digo, Luder, yo no puedo dar 2 materias, o sea, las 2, la mía y la de ella, le dije, es imposible. Y me dijo, ¿por qué? Porque no puedo, o sea, preparar la clase, y encima hace porque hacíamos paneles y, ¿no?, grafos y toda la cuestión. Y él me dice, estás en Alemania y en Alemania podemos. Y yo le dije, ¿qué significa eso, no? Me dije, todos vamos a trabajar para que tú te vaya excelente, así que me pusieron 2 personas que hacían los papelógrafos, otra persona que me ayudaba con una cosa. La cosa es que nos volvimos un equipo y entrábamos a una sala de reuniones y yo les decía, bueno, yo necesito para una clase esto y esto, y ellos estaban en la obligación de ayudarme. Entonces trabajamos literalmente para que salga bien mi clase y no me caiga en el camino, ¿no? O sea, porque era muy difícil preparar. Entonces me acuerdo que teníamos incluso algunos viajes programados, ¿no? Porque hacíamos algunos viajes dentro del curso, y yo ya no pude, ¿no? O sea, yo literalmente me descalifiqué para todo lo demás, y me pasaba todo el día en las tardes o en las noches estudiando para la clase, y porque como vivíamos ahí encerrados, entonces estábamos todo el día dando clases, haciendo prácticas, haciendo los manuales. Entonces yo me pasé casi, no sé, todo el día y todos los días dando clases y preparándome, que al final fue muy fuerte, ¿no? Pero por suerte fue muy bien. Y con la plata que gané en Alemania, terminé el 2000, me casé, así que no sé si por así que también culpa de los alemanes. Eso es una linda anécdota. Pero una pregunta más antes de abrir para el público también. Los cursos, ¿en qué idioma lo hiciste? Porque es un tema muy especializado, no es un estudio básico o algo así. Y es decir que por ejemplo, en alemán necesitas
conocimiento muy especializado, o fue en inglés o en español. Fue en español, todos los cursos fueron en español, y lo que sí hicimos fue todos los cursos eran prácticos. Entonces íbamos a Selva Negra, fuimos a ver las cámaras de maduración, fuimos a mercados, zonas de producción, o sea, estábamos permanentemente yendo y viniendo. Y cuando íbamos a la Selva Negra o a los productores o al mercado, qué sé yo, nos íbamos a mercados, por ejemplo, para ver cuando llegaban los productos de todas partes del mundo. Entonces íbamos a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Para ver el arribo. Y ahí teníamos gente alemana, que hablaba en alemán, y ellos son los que se comunicaban y nos iban traduciendo simultáneamente para que nosotros podamos entender. Entonces, si nosotros teníamos alguna duda, alguna pregunta, lo hacíamos en español, la traducían al alemán, el alemán nos contestaba, ¿no? O sea, y era una cosa simultánea. Entonces teníamos muchísimo contacto con el alemán y con la gente en Alemania. Entonces era una cosa, porque lo que se quería era, literalmente era ver qué se podía sacar de Alemania y traerlos a nuestros países, ¿no? O sea, esa es la idea última, ¿no? Es decir, ¿qué nos puede servir a nosotros en Alemania para que pueda ser replicado en nuestros países y que permita mejorar nuestros procesos, ¿no? No era un tema sería mucho más fácil pensar en términos de yo te enseño algo y tú lo aplicas, digamos, ¿no? No era así, el caso era mucho más práctico y ver cómo funcionaba, digamos, íbamos a un mercado de subasta de flores, por ejemplo, ¿no? Que llegaban de todas partes del mundo. Hoy íbamos a cámaras de maduración de bananos, hoy íbamos a mercados a ver cómo llegaban distintos tipos de hongos, frutas, o íbamos a la Selva Negra o lo que fuera. Entonces veíamos y lo replicábamos esto aquí, lo trasladábamos en base a unas metodologías, lo replicábamos, qué sucedía en nuestros países, y en base a esto veíamos qué se podía mejorar. Entonces, si hablábamos de comercialización de café, por ejemplo, de quinoa, entonces veíamos el mercado, cómo se comportaba, etcétera, y veíamos cómo podíamos replicar toda esta experiencia en Alemania regresando a nuestros países, porque toda la gente que trabajaba o estaba dentro de los programas de la DSE tenían algo que ver con influencias con el gobierno o con instituciones privadas que estaban apoyando a zonas de productores o productos. No era todos pertenecían a instituciones estatales, a gobiernos, incluso había gente de ministerios, de viceministerios, gente de mucho peso. Entonces había gente de institutos de investigación de transferencia agropecuaria. Todos teníamos áreas distintas, algunos trabajamos en comercialización, otros en transferencia tecnológica. Entonces veíamos en base a eso que podíamos ir replicando, porque claro, Alemania obviamente estaba muy interesada en probablemente algunas cosas de la región de Latinoamérica por temas comerciales y por temas de necesidad, probablemente alimenticia, incluso de seguridad alimentaria, y nosotros estábamos interesados en ver cómo podíamos mejorar estos procesos. Gran intercambio, gran desafío, porque los contextos son tan diferentes, ¿ya? No es tan fácil de aplicar algo que viene de un contexto cultural totalmente diferente. Antes de seguir, ¿hay preguntas por parte del público o del público virtual hasta el momento? Sí, un momentito, por favor. Sí, en realidad tenemos desde el área virtual a Verónica Aranda, que manda muchos saludos de parte del equipo ONG Vamos Juntos de La Paz y nos felicita por la actividad. Después Marisa Cardoso, que quisiera que también en el próximo bloque puedas hablar sobre la editorial Nuevo Milenio y la concepción del mismo, los detalles que vienen. Y después un tema de Marcelo, seguramente vendrá en el bloque después, pero Marcelo, ¿con cuál de sus actividades se siente más cómodo? ¿Con cuál palpita más su alma? ¿Si con la editorial Nuevo Milenio o con los estudios investigativos que hizo previos? Fue una cosa muy especial para mí
cuando yo llegué en 93 a trabajar en Bolinvest, en La Paz, y viví en La Paz, eso creo que vale la pena aclarar. Yo fui a estudiar a La Paz, yo estudié Economía en la Católica de La Paz. En 93 me fui a Estados Unidos a hacer un curso. Cuando volví de Estados Unidos no me llamaba la atención Cochabamba, no quería volver a Cochabamba, estaba totalmente rebelde a Cochabamba, tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Y cuando empecé a trabajar en Bolinvest, en este programa, era por supuesto una persona joven, tenía 23 años, salí muy joven de la universidad y era un programa muy grande, era el programa más grande que tenía USAID en Bolivia y claro, tenía muchísimos recursos. Y eso hacía que muchos de las actividades y de los estudios se subcontraten. Yo trabajaba por supuesto, en la unidad de agricultura, de agropecuaria, y mi jefe no hablaba inglés, como les había comentado, y él me dijo, en el 93, 94, me dijo que íbamos a contratar a una persona para hacer un estudio de mercado para la quinoa. Y yo le dije, no, yo la quiero hacer. Y me dice, ¿para qué vas a hacerla tú? Me dice, si es que tenemos recursos, podemos contratar a alguien, no hay necesidad de que lo hagas tú, o sea, tú tienes tu... Y yo le digo, no, a mí me interesa. Y desde esa época yo estaba muy interesado en hacer los estudios, todos los informes, y claro, mi jefa directa, tenía otra jefa que siempre me encargaba las cartas, que redacte las cartas, y claro, se comenzaron a acostumbrar a que yo haga los estudios, porque claro, nadie quería hacer estudios, todo el mundo quería hacer otras cosas o viajar, lo que fuera, ¿no? Entonces yo era el único que me gustaba hacer estudios y siempre era el que los hacía, pero siempre he tenido esa condición que para mí ha sido muy importante, porque siempre he sido un gran lector y me interesaba mucho, o sea, la lectura, digamos, de alguna forma es mucho más, tienes algo que leer, la lees, es, digamos, más pasivo. La escritura es mucho más activa, necesitas un proceso creativo y, digamos, si bien podía yo leer, me gustaba mucho la lectura, el que siempre estaba leyendo en la oficina, mi jefe me hacía leer cosas de literatura de ficción y mi otro jefe me hacía hacer los estudios y yo siempre, mi otra jefa hacía yo las cartas para ella. Entonces a mí me gustaba mucho la escritura porque hasta el día de hoy es el misterio para develar, o sea, eso es lo que a mí me mueve y eso es lo que a mí me atrae. Por supuesto, claro, el 96, porque sí hay una coincidencia desde la primera vez que voy a Alemania y mi necesidad de crear una editorial. O sea, en Bolivia estoy hablando de hace 26 años, entonces claro, el mercado de los libros era absolutamente incipiente, no había como ahora que pues ferias, editoriales, pagos con QR, ¿no? O sea, no era así el mercado de los libros. Pero yo tenía una visión muy clara de lo que quería hacer con los libros y claro, yo veía primero obviamente con los libros técnicos y que era lo que a mí me gustaba, pero también me llamaba mucho la atención esto del proceso creativo desde la narrativa, desde la ficcionalización, desde la novela, desde los cuentos. Ahora, me ayudó mucho el 96 cuando creé la editorial, me ayudó mucho, por supuesto, tener una visión de saber dónde estaba yendo. Y cuando nadie veía lo que era el sector de las editoriales, yo ya más o menos la tenía bastante clara y eso era una cosa muy linda. Pero en todo caso, mis dos pasiones, como la economía, las matemáticas, la literatura y la edición, yo nunca las he visto, no las veo desunidas, si se quiere. Pueden ser áreas distintas, pero a mí lo que me interesa es justamente la perfección en el texto, la perfección en la palabra, la perfección en la... Porque creo que en el caso de la literatura, por lo menos aquellos que estamos inmiscuidos en la literatura de una manera tan comprometida como yo, es la perfección, es lo que nos rige. O sea, no hay forma de que tú falles, no hay una forma de llegar al 98 sobre 100 y creer que eso está bien.
en la literatura nosotros tenemos que llegar al 100 sobre 100 en todos los casos, en todos, absolutamente todos los casos. Un libro que tenga un error ortográfico, una falla, entonces un guión mal puesto, una comilla mal utilizada, lo que fuera, puede arruinar un libro. Y hay muchos editores en el país que eso no entienden, y yo siempre cuando trabajaba en consultorías y hacía los documentos, porque yo era el que hacía los documentos y muchas veces los escribía, los tenía que recopilar, escribir, editar. Era extraño cuando había alguien que me tenía que corregir los documentos y decía, bueno, no hay mucho que corregir aquí. Entonces había cosas que había que aumentar y cambiar, pero sí, son cosas que hasta el día de hoy me atraen. Probablemente si no estaría en la literatura y en la ficción, probablemente seguiría trabajando en temas de documentos de investigación, trabajos de investigación económicos, matemáticos, que eso es lo que a mí me sigue llamando mucho la atención. En ese sentido, ¿puede ayudar esta combinación de tus pasiones? Porque en una entrevista con el diario dijiste que hasta el día de hoy combino mis dos grandes pasiones, que es la edición con la economía. Aunque la edición ciertamente parece estar ganando la batalla. ¿Es todavía una batalla para ti estas dos pasiones? Es una pregunta mía. Y también tu pasión para la lectura, la edición, la producción de libros, eso es muy importante, que es todos estos aspectos, ¿ya? El papel, la imprenta, la reproducción de fotografías y todo eso desempeña un papel muy decisivo en este proceso. Pero una pregunta, ¿tiene algo que ver que tu hermano es un gran escritor? Mira, cuando yo he sido una persona, obviamente ya se pueden imaginar, o los que me conocen o los que me están escuchando, soy una persona obsesiva, y creo que una de las características que puede tener y debe tener un editor, o animarse a meterse a esto que es la edición de libros, es la obsesión. Por suerte mis obsesiones son los libros, ¿no? Y claro, la economía, yo cuando hacía economía y hacía los documentos y los estudios y trabajaba mucho más en términos de economía, yo nunca he sido una persona apasionada por el fútbol o por la pesca o por otro tipo de hobbies. O sea, mi hobby era la literatura, o sea, era mi ancla. Yo sentía que necesitaba tener una combinación en mi cerebro, si no eran demasiados números y matemáticas y probablemente economía. Y por el otro lado necesitaba algo que compense ese mundo tan cuadrado con algo mucho más artístico. Entonces yo veía la editorial como una especie de salvación, porque claro, era lo que yo quería, o sea, era lo que yo quería aferrarme y quería hacer. Y claro, nunca, te soy honesto, nunca creí que la editorial iba a ganarle a mi lado económico como lo está haciendo, pero son cosas que a mí me apasionan, ¿no? Y claro, a medida que en 2012 llegué a un punto en el que tenía que elegir y dije, me voy a ir por la editorial, voy a trabajar por la editorial. En 2003 al 2006 fui director del Patiño, de la Fundación Patiño, y una de las preguntas probablemente mal formuladas de mi jefe en francés me dijo si yo era director del Patiño o era director de Nuevo Milenio. Claro, yo contesté de Nuevo Milenio. Claro, nunca entendió cómo yo prefería hacer una editorial, ser director de una editorial tan pequeña a ser director de una fundación tan grande. Pero creo que si no hubiera hecho la pregunta, de por ahí hubiera sido siendo director del Patiño y director de Nuevo Milenio, porque claro, me dieron a elegir y tuve que elegir Nuevo Milenio definitivamente. No es algo que me arrepiento ni mucho menos. Respecto a tu pregunta de mi hermano, creo que
podrías hacérsela a él también, es tan válida la pregunta si se la haces a él, de por ahí si es escritor porque yo soy editor, o si yo soy editor porque él es escritor. Creo que nosotros venimos de una familia no sé si de escribanos o de gente relacionada con la literatura. El primer Pasoldán que llegó a Latinoamérica fue un escribano del rey, literalmente. Muchas de las crónicas de esa época están escritas por un Pasoldán, o habían varios cronistas, por supuesto. Están en la Biblioteca de Sevilla, en España. Ahí, si es que por supuesto, ahí pueden ver todas las crónicas de este Pasoldán. Y hemos tenido, llegó luego la familia al Perú, mi familia es peruana, y el primer Pasoldán que llegó a Bolivia vino a fundar el Colegio San Simón, que luego se fue la Universidad Mayor de San Simón. O sea, literalmente uno de los fundadores y primer rector de la Universidad Mayor de San Simón aquí en Cochabamba es un Pasoldán. Hay un historiador, Felipe Pasoldán, uno de los historiadores más importantes del Perú, es también parte nuestro. Mi abuelo ha escrito un libro sobre la guerra del Chaco, del 32 al 35. Mi abuelo escribió un libro muy importante sobre la guerra del Chaco, planes y conducciones de operaciones militares. Mi papá es doctor, tiene un libro sobre medicina legal, tiene uno o dos libros, es un libro pero bueno, mejorado, que se hicieron dos. Y mi hermano es, digamos, creo yo, el aporte de mi hermano a la familia Pasoldán creo que es, si no el único, de los pocos Pasoldanes que han ficcionalizado, o sea, todos de alguna forma estamos relacionados con las palabras, y creo que esa es una especie de algo que nos persigue. Seguramente lo pasaremos, seguramente se los pasaré a mis hijas o a mi hermano a sus hijos, pero mi hermano sí creo que es de los Pasoldán que él ficcionaliza y lo hace genial, y en eso creo que no se puede decir que él ficcionaliza, porque si no sería, o sea, el que ficcionaliza no es el que miente precisamente, aunque hay algunos como Cachín que podrían decir que están mintiendo, ficcionalizando, pero creo que hay un término intermedio entre la realidad y la ficción, y este es este proceso de ficcionalizar, ¿no? Tomar datos reales y a partir de datos reales contar una historia, usando elementos distintos como probablemente la ciencia ficción. La última novela de mi hermano toma elementos de la realidad virtual, pero creo que mi hermano, obviamente el proyecto de la editorial, mi hermano tiene mucho que ver, mi papá tiene que ver, porque confabulábamos en los almuerzos mientras todo el mundo estaba hablando, probablemente otras familias estaban hablando seguramente de sus propios intereses y pasiones. En mi familia, los almuerzos de mi familia estaban en base a qué libros, todos nos íbamos con mi papá mi papá era un gran lector, mi abuelo también, nos llevaban a canjear revistas, porque claro, no era ir a comprar revistas. Fue don Werner, una persona muy importante para nosotros, por supuesto. Él crea Los Amigos del Libro en 1945, después de que él regresa, o sea, no regresa, que viene de la Alemania nazi, judío, ¿no? Él crea una librería y una editorial que hasta ahora es fundamental para la literatura boliviana, nos señala el camino a muchos de nosotros. Yo creo que puedo decir que de alguna forma he continuado el legado de don Werner. O sea, imagínate, te estoy hablando del 96, cuando yo hice la editorial, todo era tan incipiente. Imagínate en la época de don Werner. O sea, don Werner sí que claro, y claro, la literatura no es el mérito necesariamente el haber creado una librería o el crear una editorial, sino es trabajar con los medios que tú tienes disponibles, ¿no? O sea, nuestros primeros libros, Las Máscaras de la Nada, nosotros lo hemos hecho con Stacy, ¿no? O sea, estos papeles fotocopias, digamos, ¿no? Teníamos que todo transcribir más o menos a máquina. Te estoy hablando del 96, ahora por supuesto, para hacer los diseños hay tremendos adobes y tremendos InDesigns y Photoshop y toda la cuestión que puedes manipular, porque en la literatura ahí tenemos la ética y la estética, son dos cosas distintas,
Pero sí, las cosas están cambiando, las propuestas están cambiando y seguramente es algo de lo que podemos hablar. Muchas gracias. Una verdadera tradición familiar, ¿no? Fantástico. ¿Hay más preguntas por el momento? Por favor. Bueno, primero quiero agradecerlos por este momento, a ti Marcelo por compartir tus experiencias. Y pues mi pregunta es, ¿qué futuro le ves a la literatura boliviana, a la literatura de nuestro país? Venimos de una gran tradición literaria, o sea, Bolivia tiene una gran tradición literaria y deberíamos probablemente haber tenido algunos de nuestros escritores parte del boom latinoamericano. Desde Nathaniel Aguirre, que publica en 1885 esa maravillosa novela como es Juan de la Rosa, o Íntimas de 1913 de doña Adela Zamudio, y aparte sus poemas. O sea, doña Adela Zamudio yo creo que es tan vigente ahora. Es más, probablemente esa época era incomprendida, ahora la podemos entender en términos feministas si se quiere, pero nosotros venimos de una tradición. Yo considero a Óscar Cerruto de por ahí uno de los escritores más importantes en la tradición literaria, quien tiene un gran poeta, un gran cuentista y además un gran novelista como ha sido Cerruto. En poesía Sáenz se lo ha difundido, por supuesto, pero venimos de una gran tradición, la tradición de la literatura minera, de golpes de estados, de la guerra del Chaco. O sea, si tú estás a Augusto Guzmán y toda esa monstruosidad de escritores que tenemos acá. ¿Qué es lo que nos ha faltado probablemente en base en la literatura boliviana? Es el mercado. No hay muchos lectores de literatura boliviana, suena medio raro, y de por ahí, bueno, esa ha sido una de nuestras condiciones, ¿no? Si tú ves mercados como el argentino, o el colombiano, o el peruano mismo, ¿no? O sea, o el mexicano, ni qué decir, ¿no? Las ferias más importantes de literatura latinoamericana están en México. Entonces, eso nos ha faltado un poco de mercado, nos ha faltado lectores, pero literariamente tenemos unos grandes escritores en la literatura boliviana. Y antes de hablar del futuro, podemos hablar del presente, ¿no? O sea, tienes unos escritores que la literatura boliviana ahorita es una de las literaturas latinoamericanas más importantes. Tenemos escritores bolivianos que son ahorita, hoy por hoy, los escritores más importantes de la literatura latinoamericana. Y muchas de ellas son mujeres, y muchas de ellas del oriente boliviano, como la misma Giovanna Rivero, Liliana Comanzi, la Magela Ruán, ¿no? Aquí en Cochabamba tenemos escritores como El Mundo, mi hermano, el Rodrigo Asmund, o sea, y no lo digo yo en el sentido de, sino porque las ediciones que se están haciendo de ellos, ahí puedes encontrar ediciones chilenas, de todos los escritores que te he mencionado, argentinas, mexicanas, españolas. O sea, la literatura boliviana, hay traducciones al francés, un poco al alemán, pero sí, o sea, la literatura boliviana está gozando de muy buena salud. Creo que se lo leen a los escritores bolivianos más fuera del país que dentro del país, ¿no? Y respecto al futuro de la literatura boliviana, yo sigo creyendo que vamos a dar, y eso es lo que quiero pensar, por supuesto, si no estaría haciendo lo que yo hago. Yo creo que nuestra tradición se va a ir reforzando. Hay narradores que son espectaculares de las nuevas generaciones. Puedo nombrar a Gustavo Munkel, Claudia Michel, no sé, dentro de las propuestas narrativas. Ahora, ¿qué es lo interesante de la literatura de ahora? Es que la temática se está ampliando, ¿no? Es muy difícil que hace unos años escuchar de la ciencia ficción boliviana, por ejemplo, era casi como, o sea, éramos muy costumbristas, ¿no? O sea, muy descriptivos del paisaje, del ser humano y de las historias, pero ahora se están incorporando una serie de temáticas, terror, hay sacadas una antología de terror, hay realismo, hay ciencia ficción, ¿no? O sea, creo que eso está cambiando, y eso es lo interesante de los nuevos narradores. Cómo manejas el tiempo narrativo, o sea, cómo manejas pero yo creo que la literatura va a seguir dando
va a seguir dando grandes escritores, grandes propuestas. Y eso es, esa pregunta es lo que yo me hacía en 96, o sea, ¿cómo tú puedes encontrar nuevos narradores? Claro, ahorita es muy fácil hablar de mi hermano dentro de la traducción, pero de la tradición literaria boliviana, pero en el 96, cuando mi hermano era literalmente muy poco conocido, no voy a decir desconocido, Don Verne publica su primer libro en el 90, pero era muy poco conocido. Wilmer Urrero, el primer libro que hemos publicado de Wilmer lo hemos publicado nosotros. Hemos publicado libros de muchos de los escritores, algunos que incluso premios nacionales de novela, pero claro, o sea, hasta ahora es lo que me guía, o sea, yo quiero seguir, es como una ambición literaria, si quieres, ¿no? Descubrir al próximo escritor boliviano, o sea, ¿qué me mueve, digamos, ¿no? ¿Qué me mueve? Si tú sabes de antemano que este es un mercado con pocos lectores, que básicamente sobrevivimos, ¿qué es lo que me tiene que guiar, mover para seguir haciendo lo que hago? Y es eso, ¿no? Es eso de que la literatura boliviana, Sabine lo decía, que es un poco lo que les decía, apoyar a descubrir talentos de finales del siglo pasado, principios de este siglo, porque el legado de la editorial Nuevo Milenio está en lo que hemos publicado, en el catálogo. Esa es solamente la única forma de que se puede medir una editorial. O sea, mi trabajo como editor hasta puede cuestionarse, digamos, ¿no? Es distinto el editor, o porque la mirada del editor es lo que te dice qué deberías estar tú leyendo ahora. Tú miras hasta muy sobrador, ¿no? Porque ese es el editor. El Cuervo, ¿qué hace? Tiene un catálogo. ¿Cuántos libros ha sacado el Cuervo este año? Creo que 5 o 6. ¿Qué está haciendo el Cuervo? Te está recomendando qué leer. El sello te recomienda qué leer. Lo mismo hace Nuevo Milenio, lo mismo hace Plural, lo mismo hace Kibu, lo mismo hace, no sé, todos los editoriales. Ahora, si tú aciertas en el gusto lector, eso es lo que te hace probablemente un buen editor. El tema de la corrección de estilo, digamos, que es los guiones, comillas, punto, tildes, qué sé yo, es relativamente, si no fácil, muy fácil, ¿no? Entonces no es lo que debería preocuparte, digamos. Nosotros obviamente tenemos un trabajo excesivo con ese tema, porque no puede salir un texto con errores, pero lo que queremos decirte, oye, este libro te lo recomendamos. Yo creo, hablando sobre el futuro, que este descubrimiento de talentos es una función muy importante de un editor. Como tú mencionaste, Gustavo Munkel, que es un descubrimiento, no hay ninguna duda, ¿ya? Y eso es el valor del trabajo del editor, como lo hace el Cuervo también con autores de otros países lejanos, ¿ya? Pero eso es un enriquecimiento para todos los lectores de Bolivia también, ¿ya? ¿Otra pregunta? Gracias. Hablando sobre descubrimientos, hay una cosa, una publicación de Nuevo Milenio del tiempo de hoy, que es también, tiene una vinculación con Alemania. Y nunca voy a olvidar cuando tú me llamaste y yo pensé, poca miseria, porque Marcelo me llamó una noche y dice, ¿tienes un contacto a una editorial que se llama Luftfahrt Verlag? Y para mí yo me asusté, ¿ya? Porque para mí eso suena muy militar, ¿ya? Y pues, claro que no, ¿ya? Tengo contactos con editoriales de literatura, ¿ya? Pero eso fue el comienzo de una historia muy particular, una vinculación entre nuestros dos países, entre Bolivia y Alemania. Hay huellas, no puedes imaginar que existen. Y eso es una cosa, porque yo quisiera preguntar también, ¿cómo inició este proceso de huir de este libro, de tener la idea de publicarlo acá en la traducción del alemán al español, sobre una historia que es una larga historia,
pero no toda la gente lo sabe, esta vinculación entre nuestros países, hablando sobre vuelos y aviones. ¿Puedes contar un poco más sobre eso? Es el original, el anticuariado de Alemania. Y tú la versión actual boliviana. Por favor. Sí, antes de contarles la anécdota de los aviones, que es sumamente interesante, bueno, mucha gente obviamente no me conoce, pero los que me conocen ya están acostumbrados a mí, entonces saben que cuando hago con algunas preguntas, algunas cosas y algunas búsquedas, digamos, mucha gente ya me tiene paciencia, digamos, y algunos dicen, pues, solo porque es el Marcelo, digamos, vamos a permitirlo, pero en el caso de Sabine no, o sea, no nos conocíamos tanto y yo así estaba enloquecido con estos temas de la aviación y dije, necesitaba que conseguir un libro en Alemania, este libro, y le digo a Sabine, yo estaba aquí en Cochabamba y en La Paz, y le pregunto más o menos sobre el libro, sobre la editorial que había hecho el libro. Y me dice, ¿qué? Sí, ¿no? Literalmente, como es ella además, ¿no? Así como, ¿de qué estás hablando? ¿No? O sea, más o menos, probablemente si es que me hubiera conocido un poco más, hubiera dicho, o sea, es Marcelo, no importa, veremos a qué se refiere. Pero dijo, no hay forma de hacer, no sé, claro, pero ella creo que le dio también un cierto grado de curiosidad y trató de averiguar en Alemania si es que existía este editorial, y esto es una editorial que publicó este libro en 1976 y claro, no está el año, porque está después en 1976, edición de 1976, con Hermann Schröder, o el 74, y yo le digo a Sabine que necesitaba conseguir este libro. Pero ¿de dónde sale mi afición por los aviones? Y era porque BOA me había contratado para hacer un estudio, o sea, más que un estudio, sobre contar la historia de la creación de BOA. Para, ¿no? Cómo se crea BOA, de dónde sale BOA. Claro, y esa época lo que hice fue entrevistar desde Álvaro García Linera, me fui a Buenos Aires a entrevistar a la gente que había traído el equipo argentino que había trabajado en la creación de BOA, revisé todos los documentos y claro, y yo le dije al director de BOA, dije, no hay contexto, no funciona la historia porque no hay contexto y necesitamos contextualizar. Y me dice, pero no importa, o sea, yo quiero contar la historia de BOA, no la historia de la aviación. Y yo quería contextualizar un poco, entonces claro, lo que les decía hace rato, ¿no? Cuando uno, y me dijo él así, ok, pon un par de cosas y ya está, me dice, no hay problema. Entonces comienzo a leer de la historia de la aviación y obviamente lo primero que uno piensa es que no hay mucho sobre la historia de la aviación boliviana, pero cuando uno, como pasa en todas las áreas, ¿no? Cuando uno se mete es cuando comienza a descubrir lo mucho que se ha escrito y la riqueza de las historias. Y obviamente, la historia en Bolivia, si se piensa desde una primera parte, a los primeros intentos de volar, hasta 1925 que se crea el yoidaero boliviano. Claro, pero las primeras intentos de volar en Bolivia fueron desde 1915 más o menos, ¿no? Desde 1914. Entonces, claro, fueron 10 años hasta antes de la creación del yoidaero boliviano. ¿Cómo se crea el yoidaero boliviano? Que es para muchos de los cochabaminos, especialmente para los cochabaminos, es importante, es trascendental. Era porque la colonia alemana en Cochabamba decide regalar un avión. Regala un avión en 1925 para el 6 de agosto de 1925, que era, como ustedes se pueden imaginar, el centenario de la República. La colonia alemana era muy importante en esa época. Y donan un avión. Claro, el avión que donan era un avión alemán, un Junkers alemán.
Y claro, en esa época todos estaban tratando de volar en aviones de madera o telas por el peso, y los alemanes en esa época se les ocurre hacer aviones de metal. La industria de aviones, nada que ver, ¿para qué va a ser un avión tan pesado, ¿no? Y los alemanes salían de esta limitante y comienzan a hacer motores más grandes, ¿no? Que eran de mayor capacidad de caballos de potencia. Y los alemanes donan el avión, pero y el gobierno de Bolivia dice, bueno, ¿y qué hacemos con este avión? Y el gobierno de Bolivia dice, bueno, haremos una empresa, y crean una sociedad accionaria con un avión, y crean el Lloyd Aeroboliviano, gracias a los alemanes en Bolivia. Y claro, comienzan, da muy bien el avión, F-13 si no me equivoco, comienza a ir muy bien el avión, y comienza a volar el avión, y faltaba algo, que era un alemán que venga a capacitar y a comenzar a volar, porque todos los pilotos, se pueden imaginar, de esa época eran alemanes. Y llega en 1929 a Bolivia Hermann Schrott, que llega primero como piloto, la manda a la fábrica Junkers de Dessau, en Alemania, lo mandan como piloto a Bolivia, y llega a Bolivia, eran 3 aviones que habían y 2 estaban parados, ¿no? Y muchos de estos aviones en época de lluvia tenían que volar, había que acuatizar y todas esas cuestiones, una complicación. Y Bolivia es un país complicado hasta el día de hoy para volar. Bueno, los que conocen La Paz y han volado a La Paz saben que es un aeropuerto que está a 4.000 metros de altura. El aeropuerto de Cochabamba estará a 2.600, 2.700, y el aeropuerto de Santa Cruz está a 500 metros, y el aeropuerto de frontera con Brasil, Puerto Suárez, está casi al nivel del mar. Claro, en un país como Alemania se puede imaginar que todo es a nivel del mar, si se quiere, ¿no? Hay, por supuesto, montañas y qué sé yo, pero en general todo está muy, muy al nivel del mar. Ahora, esta complejidad en la aviación es inmensa. O sea, imagínense volar en el día desde casi el nivel del mar a 4.000 metros, donde incluso los aviones estaban abiertos, ¿no? O sea, había que volar a 6.000, 7.000 metros de altura. Y este piloto alemán llega a recuperar los aviones Junkers que estaban mal, porque la fábrica le dice, oye, tenemos no se olviden que Alemania, ha hablado Sabine de la noche de los cristales rotos en 1938, que es un tema muy importante porque ahí los judíos matan a un alemán en Francia, y claro, muchos de los alemanes en contra de los judíos se debía a que o sea, Alemania venía de una super hiperinflación. Si ustedes revisan, ya que quieren hablar de temas, ¿no?, de los 1922, si no me equivoco, tiene uno de los récords históricos de la hiperinflaciones más altas, y muchos de los alemanes le echan la culpa a los judíos. Pero volviendo a Schrott, él llega a Bolivia y a desarrollar, a recuperar aviones, a desarrollar la aviación, y había un reto mucho más importante y mucho más interesante, que era desarrollar aviones en extremas condiciones. O sea, después de haber perdido la Primera Guerra, los alemanes estaban prohibidos de hacer aviones de guerra y aviones los alemanes. Sin embargo, la Luftwaffe alemana estaba, o sea, los alemanes hacen aviones de manera secreta, si se quiere. Y en la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Alemana fue una de las potencias más fuertes que tuvo Alemania. Y aunque no me crean, el avión de transporte que utilizan los alemanes para transporte de tropas y los primeros paracaidistas era el avión que habían desarrollado para Bolivia. ¿No? Entonces, la historia, y claro, entonces ustedes pueden dudar de mí porque, bueno, dirán, este buen hombre nunca estuvo ahí, pero sí estuvo Schrott, y Raúl Rivero, y hay que darle el mérito a Raúl, encuentra este libro en Alemania y le pide a la Fundación Patiño que lo compre. La Fundación Patiño lo compra el libro en Alemania, y la Fundación Patiño lo que hace es escanear este libro de aquí,
y lo manda como escaneado a Bolivia, a la Fundación Patiño aquí en Bolivia, y les dice ¿por qué la Fundación Patiño tenía un interés en este libro de un aviador alemán, que luego se convierte en gerente del Yoida Aéreo Boliviano. Primero llega como piloto, luego fue uno de los pilotos más importantes del Yoida Aéreo Boliviano hasta 1941, que es el famoso patch nazi que prohíben, porque Bolivia, aunque no crean, es por el tema del estaño, ¿no? Es aliado de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bolivia le declara la guerra a Alemania más o menos, ¿no? O sea, y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, antes de que termine, prohíben a los alemanes trabajar en Bolivia. No es que los expulsan de Bolivia, pero sí les prohíben trabajar. Un poco una forma de decirles elegantemente, váyanse. Schrott se va a vivir al 41 a Buenos Aires. Pero ¿por qué este libro es importante y la relación con el Patiño? Porque uno de los Junkers, dos Junkers en realidad, el Chorolki y el otro, no me acuerdo qué se llama, los dona Simón y Patiño. En el 32, en la guerra con el Paraguay, don Simón y Patiño decide regalar al ejército, no había fuerza aérea por supuesto, sino al ejército boliviano, 2 aviones. Y Schrott va a Francia, donde vivía don Simón Patiño en París, a convencerlo de que compre no los Blériot franceses, sino los Junkers alemanes. Y Patiño le dice, no voy a comprar los aviones para el ejército boliviano que sean franceses, y no digo perdón alemanes, voy a comprar los franceses. Y estaba en Alemania el señor Schrott y va a París a reunirse con Simón y Patiño y lo convence de comprar estos aviones, que fueron trascendentales para la aviación boliviana, ¿no? Hasta que hubo ya, como les digo, el cambio a Tanagra, porque los americanos ganan la guerra, destruyen la fábrica de Dessau en Alemania, pero los alemanes, gran parte del desarrollo de la industria aérea alemana se experimentaba, si se quiere, aquí en Bolivia por las condiciones. Y Schrott lo convence a don Simón y Patiño de que compre aviones alemanes en vez de los franceses. Y eso está detallado en el libro. Claro, hay un montón de anécdotas sumamente interesantes, y además hay una colección de libros de las primeras fotos aéreas de Bolivia y qué sé yo. Y el trabajo de traducción, y hay que mencionarlo, es uno de tus entrevistados, fue Robert Brockman y su hija María Daniel, y el trabajo de edición lo hicimos en la editorial, lo hice yo, ¿no? Y eso es otro desafío, la traducción de un libro como este, con un tema muy especializado, un vocabulario muy especializado. No es tan fácil de traducirlo sin tener un conocimiento de la aviación, de aviones y todo eso, ¿sí? Y además lo que hay, como les decía, ¿no? En el proceso de edición, cuando se trabaja con traducciones y cuando hay otras traducciones, porque la traducción que hicimos nosotros fue una traducción de la Fundación Patiño con Robert, una traducción de este libro. Este libro que ustedes lo ven aquí, bueno, Sabine se apiadó de mí en uno de sus viajes y lo fue a buscar en una librería de viejo y me los trajo. Ahí pude descubrir varios errores de la edición que nos habían escaneado la Fundación Patiño, porque el libro impreso como tal nunca llegó a Bolivia, pero sí yo fui enterando de otras traducciones. Esta es una primera traducción que además casualmente tiene es del ICBA, como puedes verlo, el ICBA, que es donde estamos ahora. Cordy Tony, que trabajaba aquí en el ICBA, hizo la traducción de la primera versión, que la conseguí. Luego hay una versión de otra, el mismo libro, pero de otra traductora alemana, y hay la traducción al inglés. Entonces, cuando uno hace edición, lo que tiene que hacer es compulsa, ¿no? Tiene que hacer comparar los documentos originales y las distintas versiones. Y sobre las distintas versiones, tú tienes que sacar una nueva versión. Entonces, el documento de Robert y de María Daniel obviamente fue la base, pero también se incorporó el trabajo de traducción de otros traductores. O sea, y en el caso porque el editor puede hacer eso, el traductor no puede hacer eso. O sea, el traductor tiene ciertas licencias,
y el editor tiene otras licencias. El traductor tiene que ser muy fiel al original, porque su labor no es editar el libro. Entonces, no se le pide que edite un libro. Hay traductores y traductores, ¿no? Cortázar traduciendo a Margarita Orsenar, digamos, ¿no? Pero en el caso de Robert y de Marianne hicieron una traducción de este libro, y sobre ese libro, sobre la traducción, íbamos avanzando. Fue una suerte, creo yo, trabajar en pandemia, porque ese es un fruto de la pandemia. Yo podía tener el tiempo para comparar las distintas versiones, y leía la versión, cómo estaba la original, la traducción y las otras traducciones. Entonces yo me las había conseguido y las podía comparar. Entonces en algún caso, no sé, se me ocurre Tigres de Montes, digamos, ¿no? La traducción literal de Schroth de Robert a Tigres de Monte, por decirte, ¿no? Y claro, es una muy buena traducción, pero no hay tigres de montes en Bolivia, no se les llaman jaguares. Entonces eso lo íbamos descubriendo en otras versiones, digamos, ¿no? Como las partes del avión, entonces cuál era el nombre que iba, entonces o sea, adelante, atrás, todas esas cosas técnicas. Entonces íbamos revisando documentos y viendo cosas. Así es como esta traducción ha salido y obviamente lo que yo he hecho como editor, donde hay estos cambios o estos aportes, no se los puede trabajar en corchete, y se dice, ¿no? Aquí hubo este cambio, aquí hubo esto, ¿no? Se va mencionando para que el lector también, si quiere ir consiguiendo y revisarlo por su cuenta, también pueda hacerlo. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas sobre este capítulo? ¿De Joan? ¿Tampoco? Que es también un desafío para estos libros que tienen una cierta edad, es la reproducción de las fotografías, ¿no? Para un libro como este es muy importante de incluir las fotografías para darte una imaginación, ¿ya? Es un tiempo pasado, ¿ya? Y eso también es un gran desafío produciendo libros con la reproducción de fotos, ¿sí? ¿Cómo funciona? En el caso de la edición de los textos, se hace la compulsa, se van revisando distintas traducciones, se van precisando, se van bolivianizando el texto. Y aquí hay una buena aclaración, porque no se olviden que el que ha escrito el libro es un alemán, lo ha escrito en alemán, pensando en alemán, y entonces hay muchas cosas que están, si uno las traduce al español, del alemán al español, incluso una broma puede para nosotros no ser graciosa, digamos, ¿no? Porque tiene una serie de doble sentido, una broma, un estilo de gusto alemán, ¿no? Entonces, Schroth está contando en primera persona, este es un libro en primera persona, sus experiencias en Bolivia. No se olviden, o sea, él cuenta uno de los pasajes que estaba volando, y está volando a 6.000, 7.000 metros de altura sobre los Andes, y claro, el motor se le congeló, literalmente, ¿no? Y claro, ahorita no podríamos pensar que estamos viajando y al pasar por el Limán, y cada vez que llegamos por La Paz se nos congela el motor, digamos, ¿no? Pero en esa época sí, se le congela el motor, y eso, claro, significa que se chataba, ¿no? Entonces, a muchas de las, ha estado en la Amazonía boliviana, en los Andes, y claro, muchas de estas cosas que cuenta son parte de esta traducción. Hemos tenido que ver que ¿no? O sea de alguna forma entendible para un lector en Bolivia. Entonces, son dos versiones, si se quiere. La traducción podríamos pensar que es un nuevo libro, no necesariamente, ¿no? Tiene sus propias características. Pero en el caso de este libro, que lo que mencionaba Sabine, es interesante el hecho de la fotografía, porque, como les he dicho, ¿no? Les he contado, este libro se escribe se escribe después, por supuesto, pero cuenta las anécdotas entre 1929 a 1941, cuando se va a Schroth de Bolivia.
y las fotografías aéreas no existían. Ahora, ¿por qué son tan importantes las fotografías aéreas y por qué comienzan a desarrollarse las fotografías aéreas? Por un tema de guerra. Muchas de la industria hasta el día de hoy se le debe a la maquinaria de guerra. Se han desarrollado muchas cosas para la guerra, para los militares, que se aplican para bienes de manera cotidiana, si se quiere. Y una de las cosas era estamos hablando que, si ustedes conocen algo de historia, en 1928 es el primer ataque de Fortín Vanguardia, la primera escaramuza entre los bolivianos y los paraguayos, pero no se tenía una cartografía, ¿no? O sea, es un poco como, no se imaginen ahorita el Chaco boliviano, probablemente ya lo pueden ver en Google Earth y ver, aquí está mi casita, digamos, ¿no? En esa época no había instrumentos, entonces, ¿qué hacía el ejército boliviano? Era contratar a pilotos para que sobrevuelen el Chaco boliviano y hagan sus propias cartografías. Entonces, si ustedes han visto los primeros libros de la guerra del Chaco, por supuesto los planos o los mapas que actuaban los militares eran casi rudimentarios, ¿no? Y lo que hacían era sobrevolaban. Entonces, después, en 1932, cuando ya Salamanca es presidente de Bolivia, contrata al Leoid Aéreo Boliviano y Schroeter, el piloto, para que sobrevuele y saquen fotografías para ver dónde estaban y hacer los planos para ver. No es que el ejército puede ir a meterle por allá a la derecha, bueno, no, o sea, tiene que ser preciso. Y esa época se hacía a través de la fotografía aérea. Pero esta fotografía aérea que se utilizó en tiempos de guerra y para conocer el país, nos sirvió le sirvió a Schrott, si se quiere, para dejar un legado fotográfico, y yo puedo afirmarlo, a menos que se me demuestre lo contrario, que son las primeras fotografías aéreas que se toman de Bolivia. Ahí la plaza de la 14 de septiembre aquí en Cochabamba, está la primera fotografía aérea de la plaza 14 de septiembre en Cochabamba. Hay la primera fotografía del Illimani, que luego a su vez le sirve a Arturo Borda para crear ese maravilloso cuadro que se llama Illimani también. Entonces, por un lado está el texto, la historia de la aviación boliviana, que pasa por el Leoid Aéreo Boliviano. Aquí en Cochabamba lo conocemos muy bien. Somos en Cochabamba, siempre hemos sido el centro de la aviación en el país. Aquí siguen siendo las oficinas centrales. Por la condición geográfica, ¿no? Estamos al centro del país, eso ayuda mucho a volar a La Paz, a Santa Cruz, a Sucre, a Tarija, no sé lo que fuera. Probablemente el tiempo cambiará eso, no lo sé, pero sí las fotografías nos dejan un legado histórico importante. Entonces lo que hicimos, yo había hecho un primer intento con el PDF que me dio el Patiño para recuperar las fotografías aéreas, pero cuando Sabine me trajo el libro de Alemania, las fotografías, ya los alemanes se daban cuenta de la importancia. Entonces lo que han hecho en este libro, los textos han impreso en un tipo de papel y las fotografías en otro tipo de papel. Es súper importante esto, que parece un dato menor, pero las tintas, el papel absorbe las tintas, ¿no? Entonces, claro, cuando uno puede tener una muy buena calidad de fotografía, con no sé cuánta cantidad de DPIs, no sé, sus cámaras fotográficas, pero si lo imprimen sobre un papel sábana, el papel sábana que tiene un gramaje pequeñísimo va a absorber la tinta y le va a sacar, por más que la fotografía sea muy buena, no va a aguantar una fotografía. Dato no menor, pero estoy hablando de un libro de hace casi 50 años. Entonces lo que hicieron los alemanes con este libro, como lo pueden ver, han usado dos tipos de papeles, un papel para el texto y el otro papel para las fotografías, y las fotografías han usado un papel de tan alta calidad que lo que hemos hecho con este original ha sido escanearlos. Hemos hecho una escaneada de alta calidad, hemos recuperado todas las fotografías, hemos hecho un archivo fotográfico o sea, las hemos originalizado, si se quiere, y hemos subido también la calidad de las fotografías a lo más que hemos podido. Hemos trabajado los errores, y ya para cuando se trata, porque trabajamos con fotografías con 600 dpi de calidad, lo más alto, y ya para imprimir ya podemos bajar a 300. Entonces
hemos hecho un doble trabajo, si se quiere. Lo hemos hecho de una manera paralela, porque cuando se trabajaba el texto y la compulsa y las revisiones y tratar de ver si un tigre de monte, un jaguar, ese tipo de cosas, marihuis, ¿no? Nombres tan propios nuestros, trabajamos paralelamente en la recuperación de todas las fotografías. Y lo que sí, todas las fotografías que están en el libro original están en el libro de la edición boliviana. Y aquí hay que hacer un agradecimiento gigante a la Fundación Patiño, porque literalmente nos ha permitido trabajar generalmente te dicen, no, sí, puedes usar este papel, no uses el otro, porque es muy caro, o no le metas fotografías, nos ahorraremos unos pesitos, digamos, ¿no? No, la Fundación Patiño ha sido muy generosa, tanto en la traducción, en la impresión, en la edición, y creo que el producto es, si Schrott lo viera ahora, yo creo que estaría orgulloso de este libro. Tienes absolutamente razón, la calidad es fantástica, mejor que el original. Ahora, el tiempo está corriendo y como somos alemanes, ya hablamos sobre el tiempo, estamos casi al final de este evento, pero si no hay más preguntas, ¿hay todavía una pregunta? María, por favor. En realidad la pregunta viene de la web, Emma Emerson, que tiene una duda sobre cómo funciona el editorial y quiere saber sobre el trato. Me imagino que son las inquietudes de gente que quiere publicar. Y después está Carlos Montaño, que manda un saludo a todos los alemanes en Cochabamba, como para finalizar. Nada. Las últimas palabras. Sí, bueno, sobre el tema de la edición, lo que el proceso de la editorial es, yo generalmente recibo los manuscritos y los reviso, y si es que considero que pueden ser publicables, entonces trabajamos el libro para publicar. El trabajo, ustedes somos en la editorial 4 personas y trabajamos tiempo completo y estamos enloquecidos con cantidad de trabajo que tenemos, y hasta el día de hoy, que estamos en noviembre de este año, hemos publicado solamente 6 libros. Los trabajos de la editorial los procesos de la editorial son lentos, a veces revisar un manuscrito, solamente una revisión de un manuscrito me puede llevar a tomar un mes y medio. Entonces, y tengo una editora que también trabaja conmigo. Creo yo, soy un convencido de que la editorial tiene que tener 2 miradas, de un hombre y de una mujer. Creo que ese es el equipo ideal para una editorial. La mujer, a veces a mí se me pasan una serie de detalles que no se encuentra mi editora, y a ella se le pasan detalles que para mí son muy interesantes, ¿no? Cosas que les puedo contar como anécdotas y antes de concluir. O sea, cuando un hombre sube un taxi a las 12 de la noche, su sensación es distinta con que una mujer cuando sube un taxi a la misma 12 de la noche y sola. Ahora, en la literatura este no es un dato menor, en la vida real mucho menos, pero en la literatura tiene que estar esto tan bien trabajado que sea creíble para el lector. Entonces, muchos de este tipo de detalles que a veces lo tengo ahora en la cabeza, porque acabamos de ver algo así en la editorial, yo nunca lo hubiera visto como un problema, ¿no? Entonces mi editora me decía, no, esto no funciona. ¿Por qué? ¿No? Porque el escritor era un hombre y el personaje era una mujer, y ella veía, no, una mujer no haría eso. Y después, bueno, le agradezco por los saludos, y le agradezco nuevamente a Sabine, María y a todos ustedes en el ICBA, a Larisa por habernos recibido y aguantado tanto tiempo. Muchas gracias, mil gracias Marcelo para todos estas compartiendo con nosotros todas tus experiencias, y claro que podemos prolongar mucho más, ¿ya? Pero porque ya es bastante tarde. Mil gracias al público. Vamos a seguir el próximo año. Eso fue el último evento de la serie Cultura Habla Alemán este año, y tenemos mucho más proyectos para el futuro también. Quizás
acá en Cochabamba, también con una escritora alemana y una escritora argentina que vive en Alemania, pero escribe en español, Samantha Schwedling. Hay muchas ideas, vamos a ver lo que podemos realizar juntos. Mil gracias otra vez a Marcelo Pasoldán, al equipo del ICPA Cochabamba, a Larissa y su equipo, mil gracias porque fue un gran honor y una gran alegría de estar con ustedes hoy en este día muy especial acá en Cochabamba. Mil gracias y hasta la próxima.